El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Le preguntan a Jesús quién es el más grande en el reino de los cielos. Todos solemos pensar que el más grande siempre va a ser el que tenga más méritos, el que haga más cosas, el que sirva en más lugares, como que tenemos esa idea según las cosas del mundo. Sin embargo, aquella que fue la única que nació sin pecado original y sus consecuencias, la Santísima Virgen, en su cántico delante de su prima Santa Isabel, dice que Dios exalta a los pequeños y confunde a los grandes y poderosos. Fíjense nada más, y vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas que Jesús exulta en un momento determinado y dice: gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a los pequeños y sencillos. Entonces Dios remarca, la pequeñez es más grande para Dios, la pequeñez que los actos, que los servicios, que las cosas que nosotros hagamos. El hijo pequeño no se puede defender de las injusticias de sus hermanos, y sobre todo si son más grandes que él. Y por eso los niños pequeños se limitan simplemente a llorar y a pedirle a su mamá que sea ella la que haga la justicia. Y es algo que nosotros también tenemos que hacer. De manera que si nosotros estamos en guerra contra una persona, contra algún hermano, es porque no hemos dejado esa causa en manos de Dios. No habremos dejado esa causa en manos de Dios y estamos tratando de solucionarlo con nuestros medios humanos, que son muy limitados porque somos muy manipulados y por eso sufrimos y hacemos sufrir. Pero no podemos nunca decir que cuando hay un conflicto que una sola persona tenga la culpa. No se puede. El conflicto siempre es problema de 2, si no, no puede haber un conflicto. ¿Se acuerdan? Les platicaba de aquellos monjes que habían vivido 50 años en un monasterio y nunca se habían peleado, y estaban ahí en la cena los dos y le dice un monje al otro: hermano, ¿te das cuenta que llevamos 50 años aquí y nunca nos hemos peleado? Y le contesta el otro: sí, tienes razón, nunca nos hemos peleado. ¿Qué te parece si nos peleamos aunque sea una vez en la vida? Bueno, pues si tú quieres, nos peleamos aunque sea una vez en la vida. Dice: vamos a pelearnos sobre ese pan, ¿qué te parece? Pues como tú quieras, ese pan es mío, si es tuyo, tómalo. Siempre se ocupan 2 para un pleito. Es imposible que haya un pleito cuando solamente hay uno que se exalta. Es necesario que los 2 estén exaltados, que los 2 estén gritando, que los 2 estén defendiendo su causa para que pueda haber un pleito. Y esto es porque no lo dejamos en las manos de Dios. Tratamos de solucionarlo de acuerdo a nuestros medios y nuestros medios son muy limitados. Por eso Jesús también nos habla acerca de la corrección fraterna. ¿Cómo debemos de hacer si nosotros nos damos cuenta de que un hermano nuestro está haciendo algo que no es bueno en los ojos de Dios? Lo que se le llama la corrección fraterna. La corrección fraterna es muy difícil de practicar
porque nosotros regularmente nos dejamos llevar por nuestras pasiones desordenadas. Queremos arreglar las cosas a nuestra manera y nosotros somos imperfectos. Por eso se ha hablado mucho acerca de esta corrección fraterna. Uno de los que escribieron muy bonito de esto fue Santo Tomás de Aquino, y él aclara varias cosas respecto a esta corrección fraterna. Él nos aclara que si lo que nosotros vemos malo en el prójimo solamente le hace daño a esa misma persona, solamente a esa persona, corregirlo es un acto de caridad. Pero si lo que está haciendo afecta a terceras personas, ya sea uno mismo o a otras personas, la corrección se convierte en un acto de justicia. Es diferente un acto de caridad de un acto de justicia. Cuando los afectados son segundas o terceras personas, entonces ya es un acto de justicia corregir. Si por esperar, sin embargo, puede ser que una persona quiera esperarse al mejor momento para poder corregir, para poder hablar. Cuando nosotros posponemos esa corrección esperando un mejor momento, no se falta la caridad, no se peca. Si nosotros nos callamos por temor o por miedo o por codicia, entonces sí se cometería un pecado por no haber hablado a tiempo. Si no corregimos al hermano a tiempo, podemos pagar nosotros doble condenación, la nuestra y la del hermano, porque esa persona, si se le hubiera dicho a tiempo, tal vez se hubiera corregido. Entonces aumenta en nosotros el daño cuando no corregimos a la persona que tenemos que corregir a tiempo, solo que se posponga debido a la prudencia nada más. Estamos obligados nosotros a corregir incluso del mal que nosotros mismos hacemos, porque tiende uno a pensar: no le puedo decir nada porque yo también lo hago. No importa que tú lo hagas. Si yo, sacerdote, solo pudiera hablar de lo que yo ya logré, no les diría casi nada. Yo puedo hablar de lo que es la verdad, de lo que a Dios no le agrada y de lo que sí le agrada. Tal vez yo hago de las cosas que a Dios no le agradan, pero eso no tiene por qué callarme la boca. Ustedes tienen que conocer la verdad. Tal vez conociendo la verdad, a ustedes se les facilite más de dejar de hacer ese mal. Si nos damos cuenta nosotros de que al corregir todo se va a empeorar, es que si yo le digo: ya conozco a esta persona, se va a exaltar, se va a violentar, todo se va a poner peor, no estás obligado a buscar la corrección fraterna. No estaríamos obligados, porque podría convertirse en un mal mayor. No estaríamos obligados y no cometeríamos una falta si se corre este riesgo. Pero también no podemos, porque el Señor diga que tenemos que corregir a nuestro prójimo, no por eso nosotros podemos sacar a flote los pecados ocultos de aquella persona. No podemos hablar de eso. Es más, si la persona, los pecados que comete son de dominio público, sí lo puedes hacer público, pero si son cosas que tú te diste cuenta y son pecados privados, son cosas que no se han hecho públicas, tenemos que respetar, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces no se trata de sacar, al cabo que es la verdad y por lo tanto yo voy a decir todo lo que sé de ti. No se puede. Si alguien está poniendo su salvación en riesgo, ¿cuáles son los pasos que Jesús nos dice que sí debemos de tomar? ¿Cuáles son los pasos? Primero dice Jesús: díselo a solas, pero sin gritos, sin violencia, sin reclamos, porque si ya estás reclamando, ya estás mostrando tus heridas, ya estás mostrando tu dolor, entonces eso te hace manipulable. Eso puede ser manipulado, y si lo que te manipula es un espíritu de exageración, donde haya un mosquito tú vas a ver un dinosaurio, y donde haya un dinosaurio tú vas a ver un mosquito. Por eso, si nosotros nos sentimos lastimados, más vale que no nos metamos en esto, más vale que no nos metamos. Por eso, si vamos a hacer una corrección fraterna, tiene que ser sin violencia.
En el momento en el que nos mostramos con desprecio por encima de la demás persona o creyéndonos infalibles, yo nunca me equivoco, mejor es callarse, porque podemos estar bajo una manipulación grave y tendríamos que pagar después todo aquello que nosotros dijimos movidos por esa manipulación. Simplemente podemos nosotros hacer ver a la otra persona esa conducta, cómo está equivocado en su manera de actuar, cómo eso le separa de Dios. Como eso le separa de Dios. Y dice Jesús, si la persona te escucha y te hace caso, has salvado a tu hermano, recibirás la recompensa. Pero si no te hace caso, entonces dice Jesús, llama a una o dos personas prudentes. Fíjense, prudentes. ¿Por qué? Para que conste que no es cosa tuya, no son celos, no son envidias, no es coraje, no es rivalidad, no es algo que yo me estoy inventando, no es algo subjetivo que yo estoy viendo porque no te soporto. Mira, hay otras personas que están viendo lo mismo. Esto te está haciendo daño o estás haciendo daño a las demás personas. No es que no sea algo, una envidia nada más de nosotros o algo así. Y si ni siquiera hiciera caso la persona llevando a otros más a dar testimonio de que no es algo subjetivo, sino que es algo objetivo, que todos los demás lo pueden ver, entonces se le dice a las autoridades de la iglesia, porque las autoridades de la iglesia representan a la comunidad y representan la autoridad de Dios. Y si ni a la autoridad de la iglesia esa persona le quiere hacer caso, dice Jesús, entonces aléjate de esa persona. No se nos pide que le despreciemos a la persona. No se dice que escúpelo, sácalo de tu vida. No, todos somos pecadores. Somos pecadores que queremos mejorar nuestra vida delante de Dios. Pero a lo mejor nosotros tenemos menos pecados o simplemente no se nos notan los pecados a nosotros. Si nosotros vamos a corregir a una persona y esa persona se quiere quedar en el camino, le estamos diciendo, oye, te equivocaste de camino, por acá es, donde quieres ir al cielo, es por acá. Pero si la persona se quiere quedar en el camino que lleva, quiere seguir haciendo lo que hace, tal vez nosotros no vamos a poder entender sus motivos. Nosotros no estamos obligados a hacerle manita de puerco y obligarlo a que haga lo que nosotros consideramos que está bien. No estamos obligados nosotros a eso. No se nos obliga a estar encima de la persona. Tienes que cambiar, tienes que dejar de hacer eso, tienes que dejar de hacer esto, estar encima hasta que la persona se convierta. No. Porque podemos provocar el endurecimiento del corazón. Pues ahora no, para que se le quite. Ahora mientras más me diga, menos lo hago. Es una guerra inútil eso. Eso es una guerra inútil. Cuando una persona no quiere cambiar, tú no la vas a cambiar a la persona. No se nos exige cambiar a la persona. Se nos pide por caridad, por amor, decirle a la persona en lo que está equivocada para que pueda tomar el rumbo que corresponde hacia Dios. Entonces, no estamos obligados a estar encima de la persona porque se puede endurecer. Estamos obligados a dejarlos en libertad. A dejarlos en libertad. No podemos insistir a una persona en una cosa más de 2 veces. Cuando tú le insistes más de 2 veces, estás bajo un espíritu de control y manipulación. Quieres controlar esa vida. Quieres hacer de esa vida tu ideal. Y no podemos. Nosotros no somos Dios. Dios respeta la libertad. ¿Quién somos nosotros para no hacerlo? Nosotros podemos iluminar. ¿No quieres? Te respeto. Tal vez me duela en el corazón, pero te respeto tu vida, respeto tu... No eres un tonto al que yo tenga que guiar, porque yo sí sé, porque yo sí entiendo, porque yo sí veo la... No, no son tontos los que nos rodean. No son tontos, tal vez se den cuenta, tal vez no se den cuenta de lo que están haciendo, del error que están cometiendo, pero no podemos tratarlos nosotros de esa manera.
No debemos insistir más veces. El Señor dice, primero se lo dices a solas, luego con otro, luego díselo a la autoridad. No dijo, ve con la autoridad, 2 veces. Lo demás es control y manipulación sobre la persona. Es tratar de manejar la vida de aquella persona. No podemos ir más de 2 veces, ya es tratar de imponer una idea. Es que lo que a mí me hace bien, eso no te hace bien a ti. Eso no, lo que a mí me da resultado no tiene por qué darte resultado a ti. Por eso platican de aquel chango que andaba arriba de los árboles y los árboles pasaban a un lado de un río. Y entonces el chango ve que un pez andaba bien por encimita del agua y se lanza con mucha velocidad el chango, se agarra de una rama, se cuelga, agarra al pez, lo saca y lo pone en las ramas. Y le dice el pez, ¿para qué haces esto? Tú ni siquiera comes pescado, ¿por qué me sacas del agua? Y le dice el chango, qué ingrato eres, te estoy salvando de que te ahogues y mira cómo me pagas. Lo que a ti te hace bien no les hace bien a todos. Nadie tiene que ser una clonación de tu vida. Nadie tiene que ser una clonación de tu vida. Tenemos que aprender a dejar en libertad a la otra persona, porque Dios respeta esa libertad. Dios puede irrumpir, tiene todo el poder para hacerlo y no lo hace. Nosotros violentamos para poder hacerlo. Entiéndeme. Tal vez no quiere entenderte. O tal vez no pueda entenderte. No sabemos, eso solamente lo sabrá Dios. Eso solamente lo sabrá. Por eso después de 2 veces que tú le dices algo a una persona, en lugar de una tercera, ponte a orar por esa persona. Pídele al Señor que le dé conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Es el mayor bien que le puedes hacer a esa persona, encaminarle hacia un camino de salvación. Entonces, no estamos obligados, y es una falta de caridad si nosotros tratamos de meternos en la vida de esa persona. No podemos meternos para nada en la vida de los demás. No podemos decidir por los demás. Tienes que hacer lo que yo te digo porque yo sí sé. Ya está manchado eso por la soberbia. Tal vez haya algo de verdad en esa expresión, tal vez lo haya, pero hay que respetar. Si las cosas son de Dios, tenemos que aprender a respetar a las demás personas. ¿Sí? Y si se condena, pues es libre. Es libre. Es como si yo estuviera robando algo porque tengo ganas de robármelo, porque yo lo quiero, y alguien me dice, hey, si sigues robando te pueden meter a la cárcel. Y yo digo, ¿y a ti qué te importa? Es mi vida, ¿no? Si yo la quiero exponer, ¿a ti qué? ¿Sí es cierto? Es mi vida. ¿Que yo estuviera exponiendo la tuya? Sí, respinga, estoy exponiendo la tuya, pero estoy exponiendo mi vida. ¿Por qué te metes en mi vida? ¿Por qué te metes en mi vida? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? No podemos decir, no me importa la vida de los demás. No podemos decir. No podemos decir, si se condena, pues eso es su problema. No. Es necesario hacerle la lucha, pero ya no insistiendo, no con debates, no con conflictos, no con guerra, no con palabras. El que no te quiere escuchar después de la segunda vez, no te va a escuchar la tercera vez. Ya no podemos insistir más allá. La fuerza que nos queda es la oración, es lo que nos queda a nosotros. La fuerza, no podemos obligar a alguien a que nos haga caso. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si yo estoy equivocado? A lo mejor lo que yo veo en esa persona sí es cierto, está equivocada, pero el camino que le estoy ofreciendo yo también está equivocado. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ganancia? Por eso no es de que yo sí entiendo, yo sí sé, sígueme a mí, hazme caso a mí. No podemos ir. Pues es buscar a 2 personas, lo que yo estoy viendo así es o yo me lo estoy imaginando. Entonces, hay que tener mucho respeto a las demás personas y no obligarlos a que nos hagan caso, a que nos sigan dócilmente a lo que nosotros les estamos diciendo, porque a nosotros nos da resultado. Porque a nosotros nos da resultado. Podemos decirle una vez, tal vez no me expliqué bien, le puedo decir una segunda vez. Tercera vez, ya es búsqueda de control y manipulación de la vida de esa persona. Estás tratando de tomar el control sobre esa persona. Si nosotros de manera personal entonces
Le amonestamos más de 2 veces, ya no salimos, ya estamos fuera de lo que es la voluntad de Dios. Ya estaríamos tratando de controlar una vida que no es de nosotros. No debemos tratar tampoco al que se equivoca, decíamos, como si fuera un tonto que debe ser guiado. No podemos. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Otra cosa es que una persona venga y te diga, este problema no lo entiendo en mi vida, ayúdame a entenderlo. ¿Está bien? Se puede dar alguna cosa, pero no se puede, la otra persona no puede tomar la decisión. Si a mí alguien viene y me dice, padre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es diferente de qué se debería de hacer. Yo puedo iluminarle su vida y decirle, mira, si haces esto, podrías tener estas consecuencias. Si haces esto, podría servirte esto y esto. Tú decide, porque las consecuencias que tenga tú las vas a pagar, no yo. Tú las vas a pagar, tú decide y tú paga tus consecuencias. No le digas al otro, tú dime qué hacer, porque a veces también es una manera de no poder tomar decisiones y también de tener a quien echarle la culpa. Ay, ¿para qué le hice caso? Si no le hubiera hecho caso estaría bien. Es una manera también de echar la culpa. Por eso no tenemos que estar encima, no tenemos que dirigir nosotros las vidas. Está en un camino equivocado, se le avisa y se le muestra. No hace caso, puedes ir una segunda vez. Tal vez no lo dijiste bien, tal vez no lo expresaste bien. Una segunda vez es totalmente lícito. Una tercera vez, ya no. El problema ya eres tú. Ya no es el problema esa persona, ahora el del problema seríamos en todo caso nosotros. Entonces, evitar tratar a la otra persona como si fuera un tonto que debe de ser guiado. Evitar tratar a la persona como un niño chiquito. Cuando nosotros le hablamos a una persona, a un adulto, le hablamos como si fuera niño, es deseo de tomar el control sobre esa vida. La mamá le grita al hijo, soy tu madre. Se pone por encima y lo pone a él debajo. Soy tu madre. Pero eso no lo puede hacer con otro adulto. Eso no lo puede hacer, no le puedes hablar como niño. No, es una falta de respeto hablarle como a un niño, a un adulto. Es una falta de respeto. Un niño que tiene que ser tomado de la mano y guiado. Vente, no te cruces la calle tú solamente hasta que yo te diga. Eso está bien para un niño, no para un adulto. Eso es tratar al adulto como un tonto. Oye, le va a decir al adulto, oye, yo sé cruzar calles. No, pero hazlo como yo. ¿Por qué? Tu manera de cruzar las calles es la única que existe buena en el mundo. Ese es el gran problema. Por eso una persona se puede endurecer. Cuando alguien se enterca en decir 2, 3, 4 veces, si no te hace caso a la segunda, no te va a hacer caso a la tercera. Es como cuando hablas por teléfono, sonó 2, 3 veces, ya no te va a contestar. Si la persona quisiera contestar, ya te hubiera contestado. A veces uno puede hasta colgar, estará ocupado, o estará en otro lado, o no puede simplemente. No es dejar que suene. No hay necesidad, la persona puede regresar la llamada en algún otro momento. Tener cuidado de no buscar tratar a la persona como tonta para poder controlarle su vida o tratarle como niño al que nosotros tenemos que proteger. No se puede. Jesús nos exhorta, en cambio, a orar en comunidad, unirnos para pedir lo mismo. Dice Jesús, donde 2 o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces el Señor sí quiere que seamos instrumentos de salvación para los que nos rodean, pero no nos pide que seamos dueños de esa vida, que no dirijamos la vida de los demás. Por eso la mamá, el papá no se puede ni se debe meter en la vida de los hijos cuando se casan. No deberían de abrir la boca. Si supieran cómo van a pagar cuando abren la boca para decir sus grandes ideas, para decir de sus experiencias, si vieran cómo lo van a pagar, menos nosotros no podemos dar un consejo si no nos lo piden. A menos que sea algo con el que la persona está en peligro y uno considera que la persona no se ha dado cuenta que está en peligro o que está poniendo a otros en peligro. Entonces sí hablamos una vez, tal vez 2 por si no se entendió y se acabó. Y se acabó. Lo demás es un intento de control, de dominación sobre aquella vida que no nos pertenece. Pero sí, repito, hay que buscar la salvación de la persona sin pretender que nosotros somos mejores que ellos. Tampoco se nos pide que estemos como policías buscando y esperando en qué se equivocan los que nos rodean,
Si tú te das cuenta en qué se equivoca constantemente una persona, es porque no le has quitado la mirada de encima. ¿Qué haces viendo esa persona? ¿Qué haces viendo esa persona? Ese es un deseo de control, es una forma de control y manipulación de la vida de la otra persona. Eso la mamá lo hace con los hijos cuando están pequeños. Cuando ya llegan a jóvenes, cuando ya llegan a adultos, tienen que confiar en lo que les enseñaron. Ya no pueden estar metidos en esa vida. No les enseñaste bien, ya va a haber consecuencias de lo que le enseñaste mal y va a haber frutos de lo que le enseñaste bien. Así de que no se trata de estar fiscalizando, cosa que a veces tenemos y no nos damos cuenta, pero sí estamos pendientes de los errores que se cometen, de las necesidades que viven los demás, pero no porque se les respete la vida, sino porque estamos tomando control sobre esa vida. Entonces, también dice Jesús que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Estoy un poquito acelerado porque tenemos ya una reunión ahorita, pero bueno, pero no está Jesús despreciando la oración personal. No se trata de que que no quiera Dios o el Señor que no quiera que nosotros oremos solos. Siempre es necesario reservar unos momentos para tener esa intimidad con Dios, y la soledad ayuda mucho para poder expresarnos, para poder hablar con más tranquilidad con Dios. Siempre, entonces no se trata de solamente en comunidad, pero cuando se va a orar por una persona es más fuerte si nos unimos 2 o 3 personas con una misma intención, Pues los invito hoy a que pidamos el don de discernimiento para no esconder tras la caridad, no esconder el deseo de controlar esa vida. Podemos nosotros mismos engañarnos y pensar que lo que queremos es ayudarle a esa persona. En realidad estamos tratando de controlar la vida de esa persona. Si estamos pendientes de todos los errores que comete, es porque estás viendo la vida de esa persona, es porque estás atento a la vida de esa persona. ¿Qué? ¿Por qué? Es libre la persona, tiene voluntad, tiene libertad, tiene lo que necesita. Cuando si ocupa ayuda, que te la pida, no te la pide, bueno, hay un peligro, habla, 1, 2, ya, se acabó. No más veces, porque entonces cometerías un error tú. Pidamos también el don. Primero deseamos el don de discernimiento para poder ver esas actitudes en nosotros. El don de sabiduría también nos ayudaría para reconocer nuestras verdaderas intenciones, porque no siempre nos damos cuenta de cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Un controlador jamás se va a dar cuenta de que está controlando, porque es una manipulación lo que la persona está recibiendo. Y cuando nosotros somos manipulados y no nos damos cuenta, creemos que estamos en la verdad. Pensamos que estamos en la verdad. Por eso hay que pedir el don de la sabiduría, que podamos reconocer nuestras verdaderas intenciones, que podamos ver nuestras actitudes, porque podemos pensar que estamos bien y estamos ofendiendo a Dios, tratando a sus hijos como si fueran tontos, como si fueran inútiles y como si nosotros conociéramos y entendiéramos todo el mundo perfectamente. Pidamos también amor al prójimo, sobre todo aquellos que no nos quieran entender, aquellos que no nos quieran escuchar. Oremos por ellos, oremos por los que no quieren escucharnos, por los que no quieren entenderlos, y van por un camino equivocado y corren el riesgo de perderse, porque van conmovidos por sus pasiones desordenadas y piensan que están bien. Oremos por ellos para que no se genere en nosotros el resentimiento propio de alguien que quiere controlar la otra vida. ¿No me haces caso? Así te ha de ir. Pero has de ver, es más, ojalá le pase algo, ojalá se caiga, ojalá, para que se dé cuenta que yo tenía la razón. Vean cómo entra la soberbia, la vanidad, el orgullo, entran muchas cosas sin que uno se dé cuenta. Hay que estar muy atentos, hay que pedir discernimiento, hay que pedir sabiduría y hay que pedir amor al prójimo para saber respetarlo y saber ayudarlo. No necesariamente con nuestros sabios consejos, sino de acuerdo a la luz de Dios, con el amor que Dios mismo le tiene y que deposita en nuestro corazón, vamos a poder guiar a una persona sin estar detrás de ellos.
sin estar detrás de ellos día y noche. Pidámosle a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.